Estamos grabando. Yo no soy muy partidaria de hacer mucha introducción y mucho prolegómeno. Prefiero las cosas naturales. Seguramente parte de mi audiencia ya te conoce porque has hecho entrevistas previas, pero como dije a mi audiencia, a medida que se van acercando las elecciones europeas, yo voy a abrir una ventana en mi canal para todas las personas que quieran venir a lanzar su proyecto, lo vamos a llamar así, su idea, que vayan a participar obviamente en las elecciones. Y como es tu caso y tú te pusiste en contacto conmigo, pues para mí es un placer que tengas aquí tu espacio. Y en primer lugar, aunque ya sé que no es lo usual, por lo menos la gente que yo sigo que hace entrevistas, y no es lo mejor tampoco decirle al entrevistado que se presente, yo lo voy a hacer así. Tú eres Luis María y te voy a pedir que te presentes a mi audiencia y que nos hables un poco de ti. Pues yo soy Luis María Pardo. Lo primero, gracias Begoña por tenerme aquí, porque para mí el placer es mutuo. ¿Quién soy yo y por qué estoy aquí ahora mismo defendiendo un movimiento para presentarse a las elecciones europeas que sale desde los ciudadanos? Pues alguien muy sencillo. Nací en 1979, soy pisti, soy padre de 2 hijos, vivo en Italia. Me marché de la Guardia Civil en el año 2011, enamorado de mi mujer, y sigo allí, donde me fui a trabajar un taxi y dejé el puesto de funcionario o de guardia civil o el puesto fijo o como le queráis llamar, hasta que en el 2021 pues sucedieron una serie de situaciones con mis hijos que me provocaron el dejar toda la vida pasada y iniciar un proceso de darme cuenta que lo que estaba sucediendo alrededor nuestra era algo que no era normal. Y fue lo que le sucedió a mis hijos, que para evitar la censura de determinados programas, pues no voy a nombrar las palabras mágicas, hizo que yo, a partir pues de agosto del 2021, dejase mi vida tal y como la conocía y me dedicase a defender los derechos humanos desde la abogacía hasta prácticamente hace un mes, donde ya nos lanzamos directamente con el proyecto de Justicia Europa para presentarnos a las elecciones europeas del 9 de junio del 2024. Eso soy yo en un minuto. Bueno, eres tú en un minuto y creo que has mentido al empezar al decir que eres un hombre sencillo. Creo que de sencillo no tienes nada, porque no es lo habitual que una persona que tenga un trabajo como funcionario decida abandonarlo todo para luchar por una idea, porque al final es luchar por una idea. Y quiero que nos detengamos un poco en esto. O sea, tú has pasado de ser taxista a ser guardia civil. Bueno, al revés. O sea, yo he sido guardia civil desde el 2001 y, bueno, yo cuando me marché del cuerpo me dijeron que si estaba loco y que dónde me iba. O sea, No, ¿cómo vas a claro. dejar el puesto fijo para irte a Italia a hacer el qué? Y mi mujer me decía, ¿pero tú estás seguro de la decisión que vas a tomar? Digo, no he estado más seguro en mi vida de lo que voy a hacer. Pero ¿por qué Italia? ¿Por qué Italia? Porque mi mujer es italiana. Ah, o sea, lo Y yo dejaste todo por amor. a mi mujer la conozco volviendo de un viaje de Croacia, donde además me paro a ver una amiga mía que había estudiado en la universidad, que no era ni mi mujer ni nadie, y ella esa noche, en el bar donde habíamos quedado, porque yo le decía, oye, que paso por Milán y nos tomamos algo. Y entonces ella se trajo a la que hoy es mi mujer. Y Bueno, qué entonces, maravilla. Esto es una historia de amor. O sea, bueno, más que una historia de amor, es una historia impresionante, porque además yo había pedido licencia de asuntos propios para irme de vacaciones, porque no me quedaban más vacaciones, y cuando llego, me quedaban 4 o 5 días y le dije, no, pero que me quedo aquí contigo. Entonces me dijo mi mujer Lidia, ¿tú estás loco o qué? Digo, no, no estoy loco, me quedo. Y agoté los días y bueno, llegué prácticamente el mismo día que tenía que entrar de servicio a Madrid. Y a partir de ahí, pues decidí que mi vida de la Guardia Civil había terminado. ¿Pero Yo además estaba... pediste una excedencia Sí, pedí la excedencia y me marché. Además, yo estaba en el equipo de atestados de Madrid, donde no se lo recomiendo a nadie, donde la carga de trabajo era una cosa sobrehumana, donde las situaciones que vivías a diario eran algo que no se lo deseo a nadie y donde la situación al final hizo que la decisión correcta era el que yo me tenía que marchar y nada, me fui de excedencia, me cogí, me fui a Milán, llegué, no tenía ni idea, ni papa de italiano. Por mucho que digan que el italiano es igual que el español, yo a todas las personas les recomiendo siempre que cuando se vayan a un país a estudiar o a vivir, no es irse de vacaciones. Es lo mismo que te dicen, como en España no se vive en ningún lado, ya, pero una cosa es que tú vayas de vacaciones,
Otra cosa muy diferente es que te vayas a vivir. Y la verdad que yo lo pasé bastante mal porque yo sabía inglés y no tenía ni idea de italiano y estuve un año que no era capaz de articular palabra, entendía todo, pero no, me costaba mucho hablar. Y así me dijo mi mujer, ¿y qué vas a hacer aquí en Italia? Y digo, pues conducir un taxi. Entonces, un poco de ironía, pero... Y ella me dijo, ¿pero tú estás mal de la cabeza? Digo, no, pero si no sabes italiano, digo, no pasa nada, me aprenderé de memoria lo que me van a preguntar. Y así fue, me estudié O las sea, Islas espera un momento, ¿en qué ciudad de Italia? Milán, Y te tuviste que aprender todo el callejero en italiano. todo. Y Y las preguntas. claro, pero la licencia de taxi allí, o sea, ¿alquilaste una licencia o empezaste Mi a trabajar mujer, por... mi mujer es taxista, mi suegro es taxista, pero bueno, yo tuve que pasar todo el examen. Es más, el día del examen, Begoña, yo llego y el día antes le digo a mi mujer, ponme aquí una lista de todas las preguntas que me pueden hacer, que me las voy a aprender de memoria. Entonces ella me puso lo que me podían preguntar y me la aprendí de memoria porque yo en realidad me costaba mucho el expresarme en italiano. Muchísimo, muchísimo, no os podéis imaginar. Y así fue, me preguntaron un rascacielos, que es el más famoso de Milán, que es el Grattacielo Pirelli, de quién lo había construido, cómo se había construido y tal, y yo me lo había aprendido de memoria y se lo escupí ahí todo, y el tío dijo, estoy fascinado contigo. O sea, que viene de España, que lleva aquí 4 días, me está soltando y me está haciendo la ciudad de manera perfecta. O sea, que Y ¿cuánto tiempo tardaste en tener la licencia? 21 días. ¡Ah! Bueno, y ahí te diste cuenta de que lo tuyo era la abogacía, entiendo, porque esa capacidad de retentiva Bueno, la solo abogacía la viene, tenemos los abogados. no, calla, yo había empezado a estudiar. La abogacía viene después cuando le digo a mi mujer, bueno, yo ya me he cansado del taxi, entonces ahora quiero ser abogado. Entonces mi mujer me dice, vale, tío, haz lo que quieras. ¿Y sabes cómo me pongo a estudiar la abogacía? En la No. UNED, en el taxi, por la noche, y entonces yo me buscaba las paradas que menos trabajo había. Entonces, esto era muy curioso, porque mi mujer me decía, oye, ¿cómo puede ser que mi padre gane, yo qué sé, 200, 150, lo que sea, y tú es que ganas la mitad? Digo, pero es que Estoy es cuestión de... estudiando. no, es cuestión de suerte, Lidia. Digo, además, como tú sabes cómo funciona el taxi, claro, y ella me decía, no. Claro, yo me buscaba las paradas que menos trabajo había y tenía una pequeña linterna que luego se me fundió y luego utilizaba el móvil que lo invertía y lo ponía en el parasol. Y así me saqué la carrera de Derecho. Y bueno, Pero cuando me la... estudiaste Derecho por la UNED, o sea, tú eres abogado por España, entonces. Sí, claro, yo soy abogado por España. Sí, sí, yo Pero soy claro, abogado estás por en España. Italia, para convalidar. Si quieres ejercer en Italia, tendrás que convalidar allí tus estudios. Bueno, pero yo siempre he ejercido en España, nunca he ejercido en Italia. ¿Y Todo qué lo que haces? yo he Vas y hecho, vienes, vas y vienes. claro, vengo y voy y paso fuera de mi casa pues casi 200 días al año. Así es. Esto me lo vas a tener que explicar luego en privado, por el tema del régimen fiscal y todo esto, cómo lo llevas. Pero ya Buah, eso en bueno, privado. no, te lo digo públicamente, cuando anunciamos que íbamos a presentarnos a Justicia de Europa, me abrieron una inspección tributaria, cosa que no me había pasado en 44 años que tengo. Fíjate, Cosas de fíjate. la vida, son cosas que nunca te imaginas que van a pasar, pero que pasan. ¿Pero Pero tributas bueno, en España o tributas fuera? claro, yo tributo en España, he tributado siempre en España, siempre todas las declaraciones han sido perfectas. Ah, bueno, entonces bien. Claro, no era lo que te preguntaba porque si yo me quiero ir de España, el tema de la abogacía es como el lastre, porque yo no Claro, podría, si me cambio, bueno, esto no, para que la gente no se aburra, te lo comento en privado, pero bueno, que es todo un tema lo de ejercer es un y mundo, tributar. Sí, sí, un mundo. es un mundo y además es un mundo muy, muy, muy feo y muy gris. Y muy farragoso, y muy farragoso. Que yo dije, Terrorífico. mira, declaro todo en España, aunque a lo mejor lo debería hacer en Italia, pero Claro, mira, o sea, ¿sabes qué lo hago pasa? en España y me olvido. La profesión para nosotros a veces es un lastre a la hora de pensar en largarte de España. Bueno, vamos a la materia en sí. O sea, a ti te da tiempo a tener hijos, a cambiar de profesión en todo este tiempo. Eres un hombre hecho a sí mismo. De simple no tienes nada, ya te lo digo, de simple no tienes nada porque dejarlo todo por amor en los tiempos que corren ya es un hito. Un hito y luego ya reciclarte como te has reciclado, además en tiempos de crisis y convulsos, por lo menos dice de ti que eres una persona que eres muy moldeable en este sentido, o sea, que eres capaz de adaptarte, o sea, tienes una gran capacidad de adaptación a la vida y a los cambios. Es que es fundamental.
y más en el mundo en el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Donde casi prácticamente a diario suceden una serie de eventos que incluso a los empresarios, a los trabajadores, como no estés al día, te quedas atrás. Te quedas atrás en todo absolutamente. Y yo lo veo fundamental. Entonces, no es que sea fan de superación, es como decir, cuando te dicen, no, eso no es posible. Y yo digo, ¿cómo? Digo, mira, cada vez que me decís no, no es posible, el no siempre todos lo tenéis asegurado. Ahora, lo que tenemos que intentar hacer siempre es decir, bueno, yo no lo tengo, ¿no? No se puede. No se puede. Vamos a ver si se puede. Y prácticamente es, pues, oye, no se puede, pues estudias. Oye, no se puede, pues haces. Yo no he cobrado el paro en mi vida, para que te hagas una idea. No sé ni cobrarlo. No, no sabría ni dónde No, yo tengo que tampoco, ir no sé lo que es a eso. cobrarlo. Desde que salí de mi casa con 18 años, me marché y dije que me iba a hacer mi vida y no he Y no tenido, sé. no he tenido nunca ningún miedo a nada, ¿no? Y creo que eso es fundamental y creo que la sociedad, además, debemos llevarlo dentro, todos y cada uno de nosotros, porque en todo este mundo donde te dicen, no, tú tienes que ser resiliente, todas estas palabrejas que utilizan, y digo, pero no. Vosotros tenéis que luchar en la vida. Luchar no es ser resiliente o resistir a nada. Luchar es luchar por aquello que crees. Creer es crear. O crear es creer. Entonces, olvídate. Tú mira en ti, mira si eres capaz y llévalo y ponlo en escena. Y ten por seguro que puedes hacer todo lo que tú quieras en la vida. Yo vengo de una familia humilde, ¿eh? A mí nadie me ha puesto un céntimo ni me ha ayudado económicamente a nada. Yo me marché con 1.000 euros a Milán, así, para un mes. Y dije, como si tengo que levantar cajas, me da igual, lo voy a hacer. Y bueno, se transforma luego todo con toda esta situación de la abogacía, donde yo me pongo a ejercer pues, con los derechos humanos y con la defensa de lo que yo consideraba que era un atropello hacia una parte de la población, si lo queremos llamar una minoría social o como le queráis decir, y es donde me vuelco y donde he tenido las experiencias más tristes de mi vida, por decirlo así, y donde también he tenido de las más bonitas profesionalmente. Has dicho, Luis, en la conversación, cuando te has presentado, que ocurre un evento que afecta a tus hijos y que es precisamente eso lo que te provoca lo que hace que te pongas manos a la obra con este proyecto de Justitia Europa. ¿Nos puedes comentar un poco, sin entrar en detalles, por si no quieres, qué es lo que pasó exactamente? Yo te lo cuento tal cual, ¿no? En mayo del 2021, después de que ya se había vivido toda la primera crisis del COVID, resulta que en Italia la Dirección General de Salud Pública de toda el área de la Lombardía fue a los colegios de primaria y secundaria y entonces hacía una serie de pruebas diagnósticas del virus, ¿no? Y requería la autorización de los padres. Mi mujer, sabéis que ahora la mayoría de estas cosas vienen por registro electrónico. Entonces ella me coge, me llama, pues yo estaba en Madrid trabajando con mis hermanos y me dice, oye Luis, que creo que los niños se van de excursión, me dice, y he firmado algo, pero no sé lo que he firmado. Y yo le digo, ¿de excursión? Digo, pero si no hay excursiones, no hay salidas extraescolares. Me meto en el registro electrónico y veo que era la autorización para realizar 2 pruebas de detección de aquel virus a los niños. Bueno, yo llamé a la directora del colegio inmediatamente. Le dije, mira, ha habido un error, mi mujer se ha equivocado, yo ahora te voy a mandar un burofax firmado por los dos donde revocamos ese consentimiento porque ha sido un error. Pero te estoy llamando para decírtelo a ti en persona, advertírtelo y que sepas que no damos la autorización. Llamé a la tutora y llamé a la jefa de primaria y envié el burofax y lo recibieron. Estate tranquilo, no te preocupes, no va a pasar nada. A las 4 de la tarde, creo que era el 26 de mayo, suena mi teléfono y es mi suegra. Y yo ya sabía que algo había pasado. Mi mujer me dijo, no le voy a llevar al colegio. Y le dije, llévales. Y me dice mi suegra, te voy a pasar con David, que es mi hijo pequeño, que tenía 8 años, porque quiere hablar contigo. Y mi hijo ya tenía la crisis de ansiedad, empieza, papá, me la han querido hacer, pero yo he dicho que no. Imagínate el sentimiento que yo tuve en ese momento. Me pasó con Eleonora, que es mi otra hija, y me dijo que se la habían hecho. Entonces, yo, claro, llamé a la directora del colegio y no voy a decir lo que dije. Y nada, me cogí un avión, me volví para allá. Bueno, imaginaros la sensación de vacío no sé, de frustración de un padre de pensar aquello que ha vivido mi hijo
que ya no es que los padres hubieran retirado la voluntad de una autorización, sino que el propio ser humano se negaba a realizar algo que iba contra su integridad física y se le forzó para hacérsela. Dije, ¿dónde estamos yendo? O sea, ¿qué va a pasar a partir de ahora? O sea, a partir de septiembre, a partir de agosto, ¿dónde nos vamos a dirigir? ¿Dónde nos dirigimos, por cierto? Y yo ahí le dije a mi mujer, yo no puedo seguir la vida que llevo. En esa franja yo estaba trabajando con mis hermanos, con una empresa de mis hermanos en Madrid, teletrabajaba desde Milán, y le llamo a mis hermanos y le dije, lo siento, pero me voy a hacer abogado, porque yo ya tenía todo, pero no estaba inscrito, y me voy a poner a defender los derechos humanos, porque la que va a caer es buena. Entonces mis hermanos me dijeron, pero ¿tú estás seguro? Y le La dije, sí, pregunta. porque yo llevaba todo del área laboral y de gestión de tesorería de la empresa. Y les dije, sí, buscaros a alguien, porque además esto es inmediato. Y en agosto del 2021, pues yo ya me meto de lleno en toda la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, que, bueno, pues como todos sabéis, pues hemos tenido éxitos y hemos tenido fracasos, por decirlo así, pero siempre para mí ha sido súper importante el haber defendido a buena parte de la sociedad que considero que era una minoría y que se quedó aparcada, discriminada, bueno, en fin, que se quedó sola ante lo que estaba sucediendo. Y bueno, y me siento muy orgulloso de esos 3 años que he realizado de labor como abogado. Cuando la gente me preguntaba cuántos años llevaba yo ejerciendo de abogado, a mí me venía la risa, porque decía, sí llevo 2 meses. Pero mi implicación fue tal, Begoña, que con mi compañero Alexis, te puedo decir que hemos leído, yo no he leído tanto en mi vida. O sea, no te puedes ni imaginar, noches enteras leyendo jurisprudencia, leyendo sentencias de otros países, leyendo, como sabía inglés, hablando con muchísimos compañeros de toda Europa de qué estaba pasando, cuáles eran las resoluciones, en qué se fundamentaban, qué consideraban, para luego fundamentar nuestros recursos, ¿no? Y así nos tiramos pues prácticamente 2 años sin parar. ¿Y cuál es el salto a la política? Porque me hablas de la profesión, de la abogacía, de la defensa de los derechos humanos, de procedimientos judiciales que habéis ganado y me consta porque me llegaste a mandar sentencias. ¿Y cuál es el salto a la política? El salto a la política viene porque nos damos cuenta, llegando a lo más alto, en el sentido de que llegamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con recursos muy importantes y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso al Comité de Naciones Unidas, y nos damos cuenta, bueno, ya no te digo aquí en España, en todos los recursos que hemos presentado a nivel de Tribunal Superior de Justicia, Juzgado de Instrucción, Tribunal Supremo, todo. Y llegamos a la conclusión de que los políticos cambian las reglas del juego para favorecerse entre ellos, políticos y gobernantes. Y bueno, a las pruebas me remito en las últimas semanas para el trinque, y luego la restricción de los derechos a los ciudadanos, que estamos sumisos y callados porque te dicen, no, no, tú no hagas un movimiento político, no, 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 tú eso no sirve de nada, no, no, tú que te den palos y palos y palos en Ferraz y te vayas a tu casa y que digas, bueno, ¿y yo qué hago aquí? O sea, porque al final yo me estoy llevando los palos y ¿quién me está ayudando? Nadie. Nadie. Y dijimos, si los políticos cambian las reglas del juego para favorecerse entre ellos, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? Ir a la política a cambiar las reglas del juego para favorecer a los ciudadanos. Y pensamos, ¿de dónde están viniendo todas las restricciones o el 95% de las restricciones en la vida social, política y económica de los europeos? Que, por cierto, se ha convertido en un laboratorio de la Agenda 2030. Europa. Ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni África, Europa. Al Parlamento Europeo. Y me dice la gente, ¿pero por qué el Parlamento Europeo y no a las elecciones generales o las autonómicas? Porque no valen de nada. Porque todos los reglamentos que se están aplicando hoy en día en España y en Europa provienen del Parlamento Europeo, de cualquier ámbito. El ámbito de la salud, el ámbito de la automoción, el ámbito del sector primario, el ámbito del que os dé la gana, de la energía, el que queráis. Y viene impuesto por Europa. Claro, esto se explica de una manera doctrinal al contrario. O sea, a ti te quieren explicar la Agenda 2030 de manera dogmática, pero claro, el ciudadano de a pie, yo paro a la gente por la calle, como hemos parado en el tour, la gente no tiene ni pajorera idea de lo que es la Agenda 2030. Pero cuando yo le digo, ¿sabe usted que cuando le quiten el dinero en efectivo le van a quitar la libertad? Entonces, cuando te vas a un puesto, a una carnicería, al pescadero, él sí que lo sabe.
Y cuando te pones a hablar con los clientes, le dicen, nosotros lo que defendemos es que haya la libertad. La libertad de elegir cómo quiere pagar usted. ¿Usted quiere pagar en efectivo? Pague en efectivo. ¿Usted quiere pagar con tarjeta? Pague con tarjeta. ¿Quiere pagar con el reloj, con la iris? Pague con lo que le dé la gana. Pero atención, no me imponga a mí que no pueda pagar en efectivo. No me imponga a mí que yo tenga que aceptar una identidad digital. Yo quiero seguir teniendo la vida analógica. Yo quiero decidir, yo, si quiero presentar un permiso de conducir, por cierto, hace 7 días, Italia va a ser el primer país que lo va a retirar físicamente y solamente lo va a tener el wallet digital por un reglamento europeo, si yo puedo elegir cómo lo tengo que mostrar. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Y ya si te vas al sector primario, al sector energético o en determinadas materias como en el ámbito de la salud, pues yo no quiero que mis datos sanitarios lo tengan organizaciones que son un multipartner público-privado y que ni Dios sabe quién está ahí metido. Son mis datos. Yo quiero que mis datos, sí, los tiene el Estado. Ok, pero no lo puede tener una organización que no es ni pública ni privada. Y suma y sigue, suma y sigue. El otro día yo ponía el ejemplo. Yo tengo un Opel Corsa del año 2003, Begoña. Hay una propuesta de reglamento que van diciendo que es fake news. No, no hay fake news. Ese valor de mi coche es cero. Mi coche vale cero. Cuando se me rompa el embrague, ¿sabe lo que va a pasar? Que el mecánico, cuando le pida a la Opel y le diga, oye, pero que es que el coche vale cero y el embrague vale 600 pavos, este coche se tiene que demoler. Y yo, que me sirve para ir a coger a los niños al colegio, me quedaré sin coche y me dirán encima, no, es que tu coche contamina, tú eres un mal ciudadano. ¿Dónde nos llevan? A la confrontación entre nosotros. ¿Quiénes eran los controladores de la salud pública durante estos 3 años? Pues no era la policía, señores, eran ustedes. Sí, total. Eran ustedes. Y lo que quieren enfrentarnos es continuamente entre nosotros, entre los seres humanos, entre los ciudadanos. Nos quieren enfrentar en todo, si os fijáis. Cógete objetivo por objetivo, te enfrentan, tú contaminas. Joder, yo viajo 200 días y el banco me dice, oiga, usted es un hereje del cambio climático, porque usted ha consumido CO2 aquí por las nubes está. ¿Y sabe lo que me ponen? Me ponen abajo, entre usted aquí en esta página y usted puede comprar crédito climático. Entonces tú pagas 40 pavos y ya la atmósfera se recupera. ¿Y a quién se lo pagas? ¿Y quién está gestionando eso? Pues bueno, por ahí nace Justicia Europa. Vayamos al Parlamento Europeo, deroguemos todos los reglamentos que se han impuesto favoreciendo a los postulados de la Agenda 2030 y retornemos al status quo anterior. Así ¿Y Justicia Europa tiene ideología o es un partido liberal? Apartidista completamente. Mira, cuando yo iba a las manifestaciones al principio de toda la crisis del COVID, jamás nadie me preguntó de dónde venía yo, quién era yo, si era de izquierda, de derecha, no. Si lo que nos unió fue la causa común de la defensa de la libertad. Y lo que nosotros proponemos es que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir y que no se le sea impuesto, ¿no? El wallet digital, la carpeta digital, el certificado sanitario digital, lo que sea. A mí me da igual que tú seas de izquierdas o de derechas. ¿Tú estás a favor de la libertad? Sí, punto, estás dentro. ¿Tú estás en contra de la libertad y vienes a imponer determinadas? Aquí no puedes entrar, lo siento. Es un partido liberal, entonces. Si lo queréis decir. Es un movimiento liberal, pero porque si quieres que te cuente la historia del partido, te las trae. Porque claro, a nosotros, hasta donde hemos llegado hoy en día, nos han denegado una asociación de raíz y nos dijeron que que nosotros no podíamos ser una asociación. Bueno, imagínate en unos estatutos poner que tú estás en contra de la Agenda 2030. Y entonces, cuando me llega la notificación de la primera asociación que creamos, que se llamaba Justicia Europa, de derechos humanos, porque la idea era presentarse como una agrupación de electores, el Ministerio de Interior de Marlaska nos suelta y nos dice, usted no es una asociación. Digo, ¿cómo? No, me dicen, no, porque entre sus estatutos lo que viene a defender es luchar contra la Agenda 2030 y contra la libertad, o sea, a favor de las libertades públicas. Ustedes son un partido, me dice. Digo, ¿cómo? O sea, que tú una asociación no te la puedes formar con los estatutos en defensa de la humanidad y te dicen que tú eres un partido o una agrupación. Inmediatamente creamos otra asociación que nos la dieron fuera de plazo por silencio administrativo. Y ahí dijimos, nosotros no nos podemos presentar como agrupación de electores. ¿Por qué? Porque no nos van a dejar. Nosotros ahora mismo ya tenemos una mayoría social que nos acompaña y que hemos recorrido todo un tour por España. ¿Cómo nos vamos a presentar como agrupación de electores si no nos van a dejar? Y al final dijimos, hay que montar un partido.
un partido instrumental. ¿Para qué? Para presentarte. ¿Por qué? Porque es que si no el sistema no te deja presentarte. Es que no te deja presentarte. Y ahí estamos, básicamente, que hemos conseguido después de 4 meses, 1, 2, 3 y 4, el poder constituir el partido. Desde octubre prácticamente hasta febrero. O sea, una cosa de locos. Y yo te voy a hacer preguntas si me dejas y voy a ir a saco. Vale, vale. Porque a mí, cuando oigo no somos de izquierdas ni de derechas, me trae reminiscencias de Podemos. Entonces, como me trae ese tipo de reminiscencias, yo quiero rascar un poco más. Tú me has hablado de la libertad del individuo a la hora de elegir y de tomar sus propias decisiones. Y eso a mí me encanta, porque yo muchas veces me he definido públicamente como una persona liberal. Y claro, lo que pasa es que yo creo que en España hace falta todavía mucha cultura política porque la gente todavía no sabe lo que significa ser liberal. Y algunos piensan que ser liberal es ser de izquierdas y nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver, ¿no? Pero quiero saber tu opinión sobre cuestiones concretas, más concretas. ¿Qué opináis vosotros de las políticas identitarias? ¿De la identidad de género? De las políticas identitarias, de la protección a determinados colectivos por el hecho de ser de una determinada raza, por el hecho de pertenecer al colectivo LGTBI, por el hecho de ser mujeres. ¿Qué opináis? ¿Quieres que te diga lo que yo opino de manera personal o de manera pública? Porque esto es muy De sencillo. manera personal y pública porque tú vas a representar un Mira, partido. Toda la identidad, si vamos hacia el género, si lo centramos ahí, para mí solamente tiene un conglomerado que es el que se aprovecha de toda esa situación, que es la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque se está creando un nuevo ser humano. Y yo sé que lo que voy a decir es muy fuerte, ¿de acuerdo? Pero la creación del ser humano, que nos intentan imponer a través de la Agenda 2030 y a través de toda la filosofía de Harari, etcétera, etcétera, es crear seres humanos nuevos. O sea, el género que están creando son sus creaciones. Entonces, ¿quién es el único beneficiado con todo lo que está sucediendo para mantener a determinadas identidades, llámale como el género y el que os dé la gana? La industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque tú vas a ser un producto suyo y vas a depender de ellos toda la santa vida. Y que me diga que no, que me lo demuestre que no. Entonces, ¿realmente qué es lo que están creando? Porque, claro, lo que está sucediendo en las escuelas con el gender, ¿ok? En Italia eso no está regulado. En España no está regulado. En Italia hay asociaciones que van a los colegios, que llaman a la puerta y que dicen, tú tienes que instalar aquí un protocolo del gender o de lo que tú quieras. Y como no lo hagas, te vamos a dar hasta el carnet de conducir. ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre eso? ¿Os parece normal? ¿Os parece lógico? ¿Qué está haciendo Meloni para parar eso? Que se dice liberal. Nada. ¿Está cambiando los libros de las escuelas en Italia que dan auténtico, no voy a decir una palabrota? Nada. ¿Por qué? Porque viene impuesto a través de las organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque están creando su nueva identidad, su nuevo género, su nuevo lo que os dé la gana. ¿Cuál es mi opinión? Pues mi opinión es la de cualquier ciudadano, que hay que derrogar absolutamente cualquier normativa en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo único que favorece es a la industria farmacéutica, que es la que se aprovecha. Muchas de las cosas que me cuentas me suenan al partido al que yo he dicho públicamente que he votado y me refiero a Vox. ¿Por qué no os identificáis con ese partido? Porque mira, hace 2 años y medio se aprobó en el Parlamento Europeo la propuesta del Reglamento de Servicios Digitales y el Digital Ad Service, que impone la censura en Europa y que van a hacer como programas como el de Begoña Herpes sean sometidos a censura por parte de la Comisión Europea y el partido político Vox en el Parlamento Europeo se abstuvo. Punto número 1. Punto número 2, porque resulta que ahora se ha vuelto a imponer la mascarilla en determinadas comunidades autónomas que está gobernada por Vox y resulta que no tienen informes, que han salido hace 4 días, de que exista ninguna prueba de que las mascarillas o tal y que se lo han inventado todo. Punto número 3, porque resulta que el único certificado COVID que conseguimos detener en el año 2023 en Aragón, el único, junto con el País Vasco, de toda Europa, viene recurrido por los servicios jurídicos del Partido Socialista y ahora que el consejero de Justicia es de Vox, continúa con el procedimiento. Entonces, ¿qué legitimación tiene esta gente? ¿Por qué no hablan? Y no me quiero extender.
de qué está pasando con los efectos adversos. ¿Qué va a pasar con las miles y miles de criaturas que están teniendo efectos adversos? ¿Por qué no dicen nada? Pues porque manosean con la Agenda 2030. Y lo que te he dicho yo al principio, la dan como dogma, desde arriba hasta abajo, pero tú vete para abajo y explícale al ciudadano en qué le afecta, a nivel de diario, ¿no? El agricultor, ¿no? El agricultor que ahora salen defendiendo al agricultor, sí. El agricultor que al final tiene que vender sus tierras porque no tiene pasta, ¿ok? Para pagar la hipoteca, llega a los fondos buitres, le lleva las tierras y te meten los paneles fotovoltaicos. Si tú te vas de Sevilla hasta Faro con la ruta de la placa. Y luego resulta que llegas a Lisboa y detienen o iban a detener al primer ministro de Portugal que tiene que dimitir por trincar subvenciones del hidrógeno verde. Entonces, ¿por qué no salen denunciando todo eso? Si están en contra. ¿Por qué no hablan de los efectos adversos si están en contra? Pues que lo tendrán que explicar. Y hasta aquí puedo leer. Estaba esperando. Podría leer más de más recursos y más historias, pero leo hasta aquí. Vale, el propósito de vuestro partido, porque como asociación ya me has aclarado que no os podéis presentar, es poder derogar todos los reglamentos que nos vienen impuestos desde Europa. Y una vez que entréis ahí, imagínate, vamos a poner el escenario más positivo, más optimista, y es que consigáis entrar en Europa. Esto, vuestro partido, ¿se va a presentar a las elecciones aquí en España en algún momento? No. Ya te ¿No? lo digo. No, absolutamente no. No, y además nosotros vamos con una regla de mandato. Ahora te la explico. Pero Pues respecto esto de me Europa, parece muy interesante porque pensaba que me ibas a decir que sí. no, absolutamente no. Y además, o sea, ¿qué vamos a hacer? Que se recupere el debate en el Parlamento Europeo y que haya la posibilidad de que aquellos que están que piensan de manera diferente, ¿ok? Y que son reconocidos científicos, médicos, periodistas, abogados, se les devuelva el uso de la palabra. Que, por ejemplo, la política agraria común no sea dictada por burócratas, que sea un órgano consultivo del sector primario de toda Europa y sea vinculante. Que utilicemos los fondos del Parlamento para recuperar el debate en aspectos como ¿por qué los lobbies americanos están manejando Europa? Porque sí lo están manejando. Nosotros no tenemos una política atlantista. Yo estoy en contra de cualquier guerra, ¿ok? Esto no es un protectorado de Estados Unidos. Lo que no puede ser es que la comunidad económica del carbón y del acero fuera creada para crear en Europa una potencia económica y nosotros lo que estemos haciendo es ser una subpotencia de Estados Unidos a la que, por cierto, le estamos comprando el gas. Y quien me diga a alguien que eso es normal, eso es completamente anormal. Y si los padres de esa Europa levantaran la cabeza, dirían, pero ¿qué narices habéis hecho? O sea, ¿qué habéis hecho? Si todos los tratados al inicio de la Unión lo que pretendían era crear una potencia económica europea y no lo somos. Y encima ahora nos imponen todas las limitaciones y restricciones de la Agenda 2030. Pues aquí te quedas a cuadros. Y dices, ¿nos vamos a presentar en España? No, absolutamente no. Regla de mandato. Y lo tenemos puesto en la web. La regla del mandato es que tú vienes aquí, en la regla del mandato que están los 5 años del Parlamento Europeo, y tú te vas a tu casa. Pero es que además nosotros, a diferencia de cualquier partido, movimiento o el que se vaya a presentar, los puestos se van a rotar. Porque es la única manera de al final defenderte de que el ser humano, queráis o no, se acaba corrompiendo. Y esto es una cosa que tenemos que asumir. Y entonces, si no lo asumimos, vamos a seguir engañando a la gente. Y la gente me dice, bueno, y el que venga después, o la que venga, o el cuarto. Señores, firman un contrato. Si el que ha firmado un contrato se le ha cedido una confianza y es un estafador, a ustedes tendrán que ir a por él, pero yo seré el primero que daré ejemplo. Yo. Y no es que te vayas del partido, te vas del movimiento. Creerme, es la única manera de cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando te vengan los lobbies que te van a venir y te van a llamar a la puerta, te van a decir, oye, Paco, ¿sabes? Mira que aquí hay una cosa muy bonita, el lobby del que queráis, alimentario, farmacéutico, de lo que sea, armamentístico. Pues es la única manera de luchar contra eso. Y tú vienes a la política a hacer un servicio y te piras. Y te piras. Es que no hay más. Es que no hay otra solución. Porque la gente nos dice, no, yo me he salido del sistema. No, yo prefiero que tal. Muy bien.
es todo lícito, significa que defiendas la libertad. Nuestra opción es esta y nosotros nos vamos a presentar así. Yo, para mí, en España, la decisión política ahora mismo del presidente del gobierno es igual a nada. Yo lo he vivido en Italia. O sea, en Italia nos iban a poner las fragatas cuando llegó Meloni para defender de la inmigración y paseas a von der Leyen por todas las islas. ¿Por qué? Porque descubres que tú recibes subvenciones públicas de la Comisión Europea y de los fondos europeos a través de los fondos New Generation para los inmigrantes. Y dices, hostia, pero si esto es aquí, esto es un pastizal. Y así con todo. Pues tendremos que ser directos y transparentes con la gente. Y por cierto, transparencia inexistente en la Unión Europea. Coincido plenamente contigo, y esto lo he dicho en varias ocasiones en el canal, que desde mi punto de vista, y no es solo mi punto de vista, me remito a pruebas empíricas y a lo largo de la historia, el ser humano es fácilmente corrompible. Creo, francamente, que todos tenemos un precio, y más en la política. Te voy a lanzar una pregunta. Si el problema es Europa, ¿por qué no nos vamos de Europa? Y si tú sales hoy por la calle y te vas a coger, yo qué sé, con tus amigas, o con tus amigos, o con tu pareja, o con el que queráis, y tú le dices, nos tenemos que salir de Europa, ¿qué es lo primero que te van a responder? La hipoteca, ¿qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi propiedad? ¿Tú estás loco? ¿Dónde vas? Todo el mundo tiene un proceso. Y esto es como ir poniendo una piedra en cada sitio, poco a poco. Inglaterra se marchó de Europa y dijeron que, bueno, prácticamente que iba a desaparecer hasta la isla, ¿no? Y no pasó nada. En cambio, Grecia, que iba por el mismo lado, por ese gobierno de Syriza, ¿no? En el momento crucial, que fue decir no, cuando ya se habían bloqueado las cuentas y no podía sacar más de 60 euros, recordar el dinero en efectivo en libertad, se bajaron los pantalones. Entonces, claro, tú estás diciendo la cuestión fundamental es salirse de Europa a través de un referéndum, pero tú para lograrlo, ¿cómo tienes que hacerlo? Tendrás que ir explicando a la gente poco a poco lo que está pasando en Europa. ¿Quién está haciendo eso ahora mismo en Europa? Nadie. Bueno, en Nadie, España... además, Vox defiende toda la Unión Europea y defiende además la política atlantista que nos ha llevado a crear una guerra en Ucrania, que, oye, que si quiere Estados Unidos una guerra, tiene islas en el Pacífico para montarse las que quiera. Pero resulta que todas se hacen aquí. Yo creo que los que han abierto el debate sobre Europa son los agricultores en este país. Son los primeros, los que han empezado ya a hablar de salir de Europa porque nos estamos quedando sin el sector primario en este país. Francamente, yo nunca he sido favorable a salirme de Europa, pero teniendo en cuenta tendría que estudiarlo y desde luego no es una opinión estudiada, desde luego, pero después de todos los inputs que me has ido lanzando a lo largo de la entrevista y lo que yo ya por mi cuenta he podido estudiar, creo que Europa está haciendo flaco favor a nuestro país. Flaco favor. Absolutamente. Y que haya un referéndum para salirse de la Unión Europea es más que viable. Y que no solamente sea de España, sino de otros países, y que seguramente eso sea lo que va a suceder de aquí a un periodo hasta el 2030. ¿Por qué? Porque lo que tenemos claro es que en el Parlamento Europeo va a haber fuerzas que nos van a llamar, pues como que los negas, lo que os dé la gana. Negas. Los negas, pero cuidado, porque los negas no vamos a ser 4, a lo mejor somos 27 y tenemos grupo propio, y a lo mejor somos 50. Entonces, ojo con los negas, porque a lo mejor los negas resulta que tienen representación en todos los países, y créeme, nosotros tenemos firmado un acuerdo en Portugal, tenemos firmado un acuerdo en Italia y estamos casi a punto de firmarlo con Suecia. Entonces, y hay partidos que van a salir. Entonces tú dices, ojo con la situación que se puede crear en Europa, donde tengas un grupo nega de 50 y tantos eurodiputados y que propongan, por ejemplo, un referéndum en todos los países de la Unión para salirse de la Unión. Es que no es un tema menor. Pero claro, muchas veces la gente nos dice, bueno, y vosotros te vas siempre al máximo, ¿no? Dice el referéndum, tal. Joder, pero es que hasta llegar al referéndum, Inglaterra se tiró casi 2 legislaturas enteras. Pero y se fue, ¿eh? Y nadie ahora puede decir que los ciudadanos votaron y que decidieron marcharse, porque luego la gente cuando habla de la libertad dice, no, pero el referéndum no, porque la gente es una cabestra. Entonces usted no quiere la libertad, usted es un impostor.
Claro. O sea, vamos a ver, en el momento en el cual te dicen, oye, vota en referéndum y decide si tú libremente quieres estar en la Unión Europea o no, te dicen, no, 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 hay que imponerlo. Hostia, entonces usted no es un amante de la libertad, usted es un estafador. El voto siempre para el ciudadano y para el pueblo. Siempre, siempre. Es así. Y luego no te quejes si dicen, no, es que cada 4 años, es que la democracia son cada 4 años elecciones. Y dicen, no, referéndum no. ¿Por qué? Claro, ¿Tienes miedo a perder? Pues no. Y te dicen, no, porque es que entonces es que está manipulado. Ah, está manipulado. Nosotros le decimos a la gente, ¿vosotros pensáis que las elecciones están manipuladas? Muy fácil, ser apoderados de Justicia Europa la noche electoral y lo veis con vuestros propios ojos. Yo me he chupado 4 elecciones de Guardia Civil. 4. Me he chupado las mesas electorales. He visto cómo es el proceso electoral. Eso que le llaman la fiesta de la democracia, es la fiesta de los listos, o la fiesta que dirían en italiano de los furgos, ¿no? Y el que es más listo se lleva el gato al agua. Pero, si la ciudadanía está vigilante la noche electoral, el proceso es transparente. Si los ciudadanos no están, el proceso se pone en duda. Por tanto, ¿de quién depende? De ti, ciudadano. Como depende de ti que no salga elegida von der Leyen en los próximos 5 años en Europa. De ti depende, no depende de nadie. Ahora sí que depende de nosotros. Y te dirán, no, 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 el partido político no sirve para nada. No, no, el movimiento no sirve para nada. Un cuerno que no sirve, claro que sirve. Y además, ahora mismo es la única solución que tendríamos. oye, me ha encantado escucharte. No me vas a preguntar nada más incidencia. No, yo te he preguntado lo que me apetecía saber. Me apetecía saber si os presentaríais en España, me apetecía saber lo que defendéis en Europa y me apetecía conocer a la persona. Porque, mira, yo soy de la forma de pensar de que las ideas están muy bien y yo soy muy radical con mis ideas, pero creo que por encima de las ideas están las personas. Esto es lo que siempre he dicho y siempre he defendido en mi canal. Y me ha parecido esta entrevista después de escuchar una entrevista que me mandaste antes por WhatsApp en la que hablabas de ti como persona. No lo voy a negar, a lo mejor hubiera tardado bastante más en darte la entrevista. Pero me interesa ver a la persona, me interesa saber quién es la persona que está detrás, cómo es como persona, si es comprometido, si no lo es, quién es esa persona, cuál es su intrahistoria. Y eso dice mucho de ti. O sea, me ha gustado conocer la parte personal. Pues muchas gracias. No te puedo decir nada más Pues, que agradecértelo porque para mí es un auténtico placer y además el que te puedas expresar en libertad y el que se pregunta y que se responde y que yo creo que eso, los políticos al final se han convertido en el mercadeo de la política, ¿no? Y se han convertido pues en empresas donde el jefe manda y entonces como manda el jefe, pues eso es como una mercantil, como si fuese una sociedad anónima. Pero eso lo tenemos que cambiar nosotros los ciudadanos. Y yo soy el que soy. Y me dicen en muchos sitios, joder, tío, es que pareces ¿cómo me llaman el otro día? El enamorado encabreado. Porque así no vas a ganar voto. Y les dije, es que yo no quiero tu voto. Es que lo que yo quiero es que tú reflexiones, seas crítico, pienses lo que esté pasando y si quieres seguir otros 5 años más donde nos van a quitar hasta toda la libertad. Entonces tú decides lo que quieres hacer. Pero yo no te voy a pedir el voto ni te voy a decir que me votes. Nosotros somos así. Y vamos a seguir siendo así hasta el 9 de junio. Y estoy convencido que el 10 de junio, pase lo que pase, será un éxito el haber podido conseguir que miles de ciudadanos consigamos una representación, se unan en torno a un proyecto que defiende una cosa tan básica como la libertad. Y yo no voy a cambiar, soy el que soy y lo voy a seguir siendo. bueno, yo te he ofrecido mi espacio para que cuentes tu proyecto y has dicho antes que habéis hecho un tour por toda España. ¿En qué ha consistido? Pues ha sido el tour para liberar un poco la censura, porque tenemos un tope en redes sociales que es imposible avanzar de manera, por decirlo de alguna manera, semiprofesional, y la idea fue el lanzar un tour para recorrer España en una caravana y acercarnos a la gente, al ciudadano, y para que vieran quiénes éramos, qué equipo teníamos, en qué consistíamos y qué es lo que estamos defendiendo. Y empezamos en Sevilla el 24, el 25 de enero y hemos terminado ayer en Málaga, en Cádiz, después de recorrer prácticamente todo el litoral de toda la península ibérica y las Islas Baleares. Lo siento a la gente de Canarias porque no lo habéis dicho, pero es que no teníamos dinero para llegar.
Esa Entonces, es la pregunta que te iba a lanzar. ¿Os estáis autofinanciando? autofinanciando con la gente a través de crowdfunding. No pillamos un céntimo de subvención pública, ni hemos cogido un préstamo bancario, ni nada. Además, está rechazado por los estatutos nuestros, por petición mía expresa, que nosotros no nos vamos a financiar jamás con un préstamo bancario, ni vamos a trincar un solo euro de subvención pública. Entonces le decimos a la gente, esto es muy sencillo, solo contamos contigo. Si tú nos financias, personas físicas, porque no nos podéis financiar personas jurídicas, nosotros podremos llevar esto a cabo. Si en cambio no tenemos financiación más allá de la que hemos puesto nuestra en nuestro patrimonio, pues diremos a la gente, hasta aquí hemos llegado. No tenemos pasta Pero y ¿no si no crees nos que el hecho ayudáis, pues no podemos seguir hacia adelante. ¿Tú no crees que el hecho de recibir financiación pública puede servir para que el poder mediático pueda daros publicidad No, y, no, y daros más a y conocer? además asumo yo personalmente, si eso sucede, y si por eso nosotros no tenemos ningún tipo de visibilidad pública, lo asumo yo personalmente, pero no estoy ni lo voy a consentir jamás, porque creo fundamental que en un proyecto ciudadano son los ciudadanos los que tienen que dar la financiación al proyecto. Y créeme, hemos conseguido en un crowdfunding, creo que han sido 21.501 euros, que se han ido en todo el tour, porque al final a veces hemos llegado a ser 14 personas viajando, 14 personas, gasolinas, comidas, el técnico de sonido, la iluminación, los hoteles, porque no os equivoquéis, nos han denegado varias veces sitios públicos o nos han dicho, sí, sí, no hay ningún problema, bueno, pásame la factura para pagar, lo que sea, las tasas. Y a los 2 días decirnos, ¡ay! Es que resulta que ya lo teníamos alquilado. Eso nos ha sucedido y nos ha sucedido también con algún hotel. Y entonces, bueno, pues hemos dicho, hay que ir a sitios privados porque no nos queda otra y pagar. Pero te digo una cosa, el 2 de marzo en el Teatro Amaya a las 12:15 hacemos un mega evento en Madrid y se llama Recomenzamos, porque el 16 estamos ya de nuevo en Bilbao y el 23 en Barcelona. Y todo con el apoyo de la gente, ¿eh? Con el dinero de la gente. Te voy a lanzar la última pregunta. Mm. ¿Qué te parece la iniciativa que ha tenido Alvise de presentarse, no sé si sabes quién es Alvise, a las elecciones europeas? Y no te voy a preguntar por Alvise, te voy a preguntar por la polémica medida, por decirlo de alguna manera, de sortear su salario si entra como eurodiputado. Que te lo explica a ti. Que te lo explique él a ti. Pero la medida, al margen de Alvise, ¿qué te parece? Él ha dicho que no se va a mover de Madrid, ¿no? Ah, eso no lo sé. Sí, lo ha puesto en un post, que él no va a ir a Bruselas. En cambio, nosotros nos vamos todos a Bruselas. ¿Por qué? Porque aquí se viene a trabajar. Y tú tienes que estar allí. Y tienes que estar allí, además, porque si tú no has entrado en el Parlamento Europeo en tu vida, no te das cuenta de cómo funcionan ni los lobbies, ni la burocracia europea, ni en qué consiste. Y lo que nosotros queremos recuperar, por decirlo de alguna manera, es que se abra el debate nuevamente en el Parlamento Europeo. Y creerme, con grupo propio NEGA vamos a tener un capital a destinar, envolver y recuperar al que piensa diferente, al establishment, que hace necesario que nosotros estemos allí. Mira, nosotros hemos firmado acuerdos con diferentes asociaciones, convenios tal, y a todos se les ha propuesto lo siguiente. Quien tiene que defender el sector primario no soy yo, porque yo, Begoña, no sé plantar un tomate. Sí, hola, soy Luis María Pardo. No sé plantar un tomate. No he plantado un tomate en mi vida. Pero yo tengo una persona como Manuel Tinoco o Ginés del Movimiento Rural Español que llevan toda la vida en la agricultura y que son los que ahora mismo están liderando las reivindicaciones en Andalucía. Y ellos sí que saben de agricultura. Por tanto, son ellos los que van a decidir la política de Justicia Europa respecto del sector primario. Pero ellos se vienen a Bruselas conmigo. Entonces, ellos serán los que van a negociar cada punto de lo que se trate de la política agraria común. Y así con todos los sectores. Entonces, difícilmente tú puedes defender un proyecto si tú no estás en Bruselas. Y creerme, yo recomiendo a la gente que se meta, que busque cuánto cuesta un piso en Bruselas o cuánto cuesta mantener a 5 asesores en Bruselas y que luego me diga si te quedas en Madrid, te quedas en Valencia, te quedas en Palma de Mallorca y renuncias al sueldo. Pues renuncia al sueldo. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te hubiera gustado que te preguntara?
Pues no, porque yo siempre me dice la gente, me pregunto lo que quieras, que yo respondo de manera natural. O sea que yo es agradecértelo, agradecerte el que me hayas dado este espacio y el que yo me haya podido expresar en libertad, como siempre digo, ¿no? Y la verdad, pues que no, que yo estoy muy contento y que creo que es un proyecto muy sano el nuestro, que hay gente muy buena que está detrás de nosotros y que siempre, yo le he dicho a todo el mundo que conteste con la verdad en la mano, siempre y con el corazón, siempre porque es la única manera de cambiar a donde nos estamos dirigiendo. Y creerme, el Parlamento Europeo, la primera vez que entré, sentí una sensación de vacío absoluto de lo que hay ahí adentro y dije que yo no iba a permitir, dentro de lo que yo pudiera hacer, que esto siguiese así. Bueno, en eso estamos, en intentarlo. Bueno, pues entonces lo voy a formular de otra manera. ¿Algo que quieras añadir a la entrevista antes de finalizar? Gracias a ti, Begoña, por defender la libertad. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por ponerte en contacto conmigo y ahora por poner un chascarrillo, dices, por haberme permitido expresarme con libertad. Y cuando veas la entrevista está toda cortada. ¡Es Pero broma! eso es ¡Es broma! parte del making of, por decirlo de alguna manera. Pero Jamás lo haría. eso también es libertad. No, Eso también es jamás libertad. lo haría. Yo las Es tu entrevistas las libertad, hago además. del tirón. ¿Te imaginas? Tú dices, pero si yo no he dicho eso, si yo no he dicho nada de eso, qué Pero desgraciada. bueno, pero eso es tu libertad y yo la acepto. O sea que a Sería mí, muy vamos, fuerte, ¿te imaginas? Tú dices, pero es que no estaría me guay, reconozco, no me reconozco. estaría guay, estaría guay. Pero bueno, No, no, jamás haría eso. Bueno, muchísimas gracias también por tu a tiempo, ti. porque sé que ahora vas a coger un vuelo y además yo he entrado tarde para variar, voy a Salto de Mata. Ha sido un placer, de verdad. Dale recuerdos a tu familia cuando Esta regreses a noche. Italia. Es muy bonita la historia que nos has contado, muy inspiradora. Quedan pocas personas que estén dispuestas a arriesgarlo todo por una idea y ánimo, ánimo. Espero que obtengáis un buen resultado y de verdad gracias por haber venido a hablar conmigo. Gracias a ti por haberme tenido aquí y que la libertad vence y vencerá siempre. Muchas gracias. Nada, hasta la próxima, Luis.